Y ahora vamos a hablar sobre la reunión que ocurrió en los últimos días entre China, Rusia, Corea del Norte, también estuvo la India, los representantes de todos estos países en lo que ha sido la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Un tema interesante porque es la primera vez que se ve, digamos, en una misma reunión a Vladimir Putin, a Xi Jinping y a Kim Jong-un. También la presencia de la India ha generado bastante conversación para ver qué es lo que está pasando, porque ha sido un socio bastante cercano de los Estados Unidos en los últimos años y hay bastante para evaluar, especialmente porque hay muchos conflictos alrededor económicos y de guerra que involucran a todos estos países, y se ha hablado mucho también del eje que hace un poco de contrapeso, de que se enfrenta al eje occidental, ¿no? Que es este eje que es Rusia, China y Corea del Norte, tal vez con la excepción de Irán, que no se encontraba en la reunión, pero vamos a analizar qué significa esta reunión, qué efectos puede tener, qué implica la presencia de la India en este grupo. Y para analizar estos temas nos acompaña desde Lima, Perú, el ex canciller Francisco Tudela. Bienvenido, doctor Tudela. Muy buenos días, Araceli. Muchas gracias por la invitación a En Contexto. Quería comenzar con el tema de la India porque es, creo que un poco el tema que más sorpresa tal vez ha generado en los últimos días, la presencia del líder de la India en esta reunión. ¿Por qué cree que se puede dar dando este acercamiento a China? Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Estados Unidos está empujando a que estos países se junten. Bueno, lo que está ocurriendo es que el Asia en general se está consolidando como un gigantesco espacio económico. La India, dentro de la política de aranceles del presidente Trump, tenía una posición especial, porque el promedio de aranceles que la India ponía a los productos norteamericanos está en el orden del 100%. El presidente Trump, incluso para justificar la nueva política arancelaria hacia la India de subir los aranceles, dio el ejemplo de Harley Davidson, la fábrica de motocicletas que paga un arancel de 200% por la exportación de las motos a la India. Entonces, evidentemente, eso genera, digamos, un gran problema. Ahora bien, la balanza de pagos entre la India y los Estados Unidos juega a favor de la India. La India exporta alrededor de 34.000 millones en productos que además son productos básicos, sobre todo cueros y textiles, zapatos, etcétera, a los Estados Unidos. Los Estados Unidos exportan alrededor de 6.000, un poco más de 6.000 millones de dólares a la India, de tal manera que en realidad hay una diferencia a favor de la India de más de 20.000 millones de dólares. Sin embargo, acá se podría decir que se ha cometido un error estratégico, porque la India ha estado manteniendo el fiel de la balanza con Modi todos estos años entre los Estados Unidos y Rusia. La India es un aliado tradicional de Rusia desde la independencia en 1947, en reacción contra el imperialismo británico, en reacción en el fondo contra Occidente, visto como colonialistas. La India siempre mantuvo una posición no alineada con Rusia, pero discretamente del lado de Rusia, que además le proveía de armamento frente a su enemigo, que era la China, con la cual tenía una serie de disputas fronterizas. Entonces, en la ruptura sino-soviética le convenía mucho a la India y también a Rusia, por las materias primas y la producción básica de la India, mantener esta alianza, y sigue conveniendo mantener esta alianza. La India no es un país, es un subcontinente que tiene mucho que ofrecer.
Simultáneamente con Modi empezó el acercamiento hacia los Estados Unidos y Occidente. Pero no hay que olvidar que de 1949 en adelante las preferencias de la India estaban con Rusia y luego India funda junto con Tito de Yugoslavia, etcétera, con Sukarno, el movimiento no alineado en Bandung en 1958. O sea, tradicionalmente la India no es pro-occidental. Entonces, al haber aplicado esta política arancelaria, los Estados Unidos han descuidado este acercamiento de Modi a los Estados Unidos, poniendo en primer lugar la política comercial y en segundo lugar el interés geopolítico estratégico global de los Estados Unidos. Y entonces, evidentemente, esto es un problema. ¿Por qué? Porque la India es el contrapeso de la China. La India es los dos países que más invierten en la expansión de su flota en el mundo en este momento, su flota militar, son la China y la India. La India para contener la salida de la China hacia el Índico. La India es una democracia operativa y sin problemas desde 1949, jamás ha tenido cambios de constitución ni nada por el estilo, y por lo tanto es un país que funciona democráticamente con 1.500 millones de habitantes. El presupuesto del liderazgo chino es que si la China fuese una democracia estallaría. Entonces son dos sistemas antagónicos. La India es el aliado ideal que Occidente necesita en el Asia, comprendiendo que no es un aliado subordinado, sino una potencia asiática, un país de enorme dinamismo y en pleno crecimiento, con mucho desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Entonces, esa es la situación. El aumentar los aranceles, equiparar los aranceles norteamericanos a los aranceles hindús, puede tener una lógica desde el punto de vista de la política comercial, pero daña los grandes intereses estratégicos de los Estados Unidos y Occidente en el Asia. Ahora bien, para concluir este punto, ¿qué es lo que ha producido esta situación? Lo que ha producido es que la India ha buscado ir a los brazos de la China, como lo ha hecho Rusia con la guerra de Ucrania. Con todas las sanciones que Occidente le puso a Rusia, pues Rusia llegó a una conclusión muy simple. Nosotros somos un país euroasiático y llegamos hasta el estrecho de Bering, tenemos puertos en el Asia como Vladivostok, vamos a abrir la ruta del Ártico con unos rompehielos nucleares, cosa que han hecho, y vamos a volcar nuestro comercio exterior hacia el Asia Central y el Extremo Oriente. Y entonces Rusia está suministrando gas, petróleo, etcétera, y el Extremo Oriente y el Asia Central, todos los insumos que Rusia necesita para su supervivencia. Por eso es que las sanciones occidentales no han tenido el impacto que se esperaba sobre Rusia. En el caso de la India, pues estamos al principio del mismo proceso. Todas las sanciones contra Rusia tiran a Rusia en los brazos de la China. El alza enorme de aranceles respecto a la India produce el mismo efecto en la China. Y además la China, explotando la coyuntura, y Rusia también, porque no hay que olvidar que la Organización de Cooperación de Shanghái es muy antigua, fue fundada en 1993 por Rusia, China, Kazajstán, Kirguistán, en fin, un conjunto de países del Asia. Ahora se han unido muchos más e incluso se ha unido un país asiático de la OTAN en un rango intermedio de socio observador, que es Turquía, con Erdogan. Y entonces se puede decir que desde las orillas del Mediterráneo y del Mar Negro hasta el estrecho de Bering, el Asia participa de esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene mucho tiempo. Y hay otra organización, además, que está dentro de esa,
que pasa desapercibida, que es la Comunidad Económica Euroasiática, fundada en 2013 por Vladimir Putin, en la cual pertenecen los países o varios de los países centroasiáticos de la ex Unión Soviética. Lo que es novedoso es haber invitado, por ejemplo, a Kim Il-sung, el líder de Corea del Norte, porque básicamente es una especie de personaje peculiar en la política mundial, con un régimen que es mitad monarquía mágica, mitad comunista, militarista, y bastante irracional a los ojos del mundo. Pero el haber invitado a los que para Occidente son enemigos absolutos, pues también tiene un enorme significado. Porque, es decir, nosotros hacemos lo que queremos. Está Putin, está Xi Jinping, está Kim Il-sung, está Lukashenko, en fin, está todo el liderazgo asiático, todos los países del Asia Central. Esto representa un enorme poder y un enorme desplante frente a los Estados Unidos. Hay que verlo en términos continentales. Este desplante no lo hace solo la China y Rusia o la India, lo hace el Asia. Y entonces esto, digamos que sí tiene precedentes porque es periódica la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y es efectiva desde el año 93, nunca ha tenido esta dimensión política. También el desfile militar por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial ha sido una cosa descomunal, exhibiendo misilística de última generación, en fin, realmente una capacidad ofensiva de la China, como diciendo, bueno, acá estamos nosotros en el escenario internacional con una gran capacidad ofensiva, pero todo esto con el clásico espectáculo comunista de miles de personas vestidas todos iguales, sonriendo y soltando globos y soltando palomas y haciendo movimientos rítmicos para dar la imagen de la masa coordinada. Eso es típico de la China comunista, era típico de la Unión Soviética y es típico de Corea del Norte, ¿no? Y Xi Jinping, además, simbólicamente con el traje Mao, porque es un neo-maoísta. O sea, él plantea la defensa absoluta del maoísmo como la doctrina de la cúpula del Estado. Y documentalmente el partido, desde ya hace varios años, desde que asumió Xi Jinping, considera una actividad contra el pueblo chino y contra el partido. Por ejemplo, la creación de organizaciones de la sociedad civil, que la prensa pueda ser privada, que los medios de comunicación puedan ser privados, plantear otra ideología que no sea la ideología del Estado. Entonces estamos frente a una consolidación de un bloque antioccidental y eso implica sobre todo que lo que le dicen al mundo es: nosotros tenemos ya la capacidad de escapar de las sanciones y de los aranceles de Occidente. Lo digo a medias, porque mal que bien los Estados Unidos comercializan el 40% de la producción mundial y entonces mucho de lo que se exporta proviene de esos países que se han reunido en Beijing.